Bueno, en esta última parte, como ustedes se darán cuenta, hay un problemita en el video, pero me van a poder escuchar perfectamente y seguir la clase a través del audio. Bien, seguimos con el artículo 174 del Código Penal. Son diferentes supuestos, siempre dentro del contexto de delitos conocidos como defraudaciones. El 174 tiene 6 incisos. Vamos a ir, como siempre, viendo uno a uno, por lo menos en lo esencial de cada uno de ellos, o lo más relevante en cada uno de estos tipos penales. El inciso primero nos dice, el que, para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada, o cuya carga o flete estén asegurados, o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa. Entonces ven acá que hay diferentes relaciones jurídicas, ¿no? El bien jurídico obviamente que sigue siendo la propiedad o el patrimonio, como ya hemos dicho, y en este caso es el patrimonio del asegurador o el dador del préstamo a la gruesa. Para que ustedes tengan idea, todo lo referente al contrato de seguro se encuentra regulado la ley 17.418 y el préstamo a la gruesa estaba regulado en el viejo artículo 112 del Código de Comercio y luego fue derogado por la ley de navegación, la 20.094. Bien, la acción típica consiste en incendiar o destruir la cosa asegurada, la nave o su carga, o los fletes asegurados o sobre los cuales se ha realizado el préstamo a la gruesa. Hay las acciones típicas que afectan determinados objetos. Estos objetos son la cosa asegurada, la nave asegurada o la carga o el flete. El sujeto del delito, tanto en el beneficiario del seguro como el préstamo a la gruesa, es aquel persona que perjudica ilegítimamente a quien lleva adelante este tipo de relación jurídica. Obviamente que estamos ante un delito doloso que requiere dolo directo. En cuanto a la consumación, el delito se consuma cuando se destruye o se incendia la cosa asegurada, sin importar, fíjense ustedes, que efectivamente se logre o se intente el pago de la indemnización por parte del asegurador. Eso servirá eventualmente, si se logra eso, se tendrá en cuenta al momento de mensurar la pena. En el caso de préstamo a la gruesa, el perjuicio será efectivo cuando el sujeto pasivo, o sea, el damnificado, haya dispuesto de su patrimonio. La tentativa es posible en ambos casos. Bien, seguimos con el inciso 2. El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, el daño de él o de otro, en daño a él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo. Este delito es conocido como circunvención de incapaz. Fíjense ustedes que es una defraudación bastante particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de las que venimos viendo hasta ahora, no requiere engaño del sujeto pasivo ni abuso de confianza,
ni que el damnificado, o sea, el menor, se encuentre en alguna situación en particular, ni que inclusive haya estado en error al momento en que se comete el delito. Ven que es diferente a lo que hemos venido viendo hasta ahora. El tipo penal requiere que se abusare, dice. Abusar implica que la persona ha tenido en cuenta para llevar adelante su conducta la particular situación de vulnerabilidad que se encontraba la víctima. ¿Qué es lo que abusa el sujeto activo? Abusa o de las necesidades, o de las pasiones, o de la inexperiencia. Bueno, necesidad, término que, bueno, el Código Penal lo utiliza en determinadas circunstancias, y necesidad está relacionado o tiene una explicación similar al estado de necesidad como causa de justificación. Pasión, se ha dicho que alude a los apetitos o afecciones vehementes de una cosa o de un sujeto, ¿no? Arrebatos, ímpetus, sensibilidad, devociones, desconsuelo, que lo ponen al menor o a la persona incapaz en una situación de vulnerabilidad. Y la experiencia, bueno, como falta de experiencia por su falta de madurez, por falta de saberes, de cultura, de sagacidad, términos que ya son bastante conocidos en general dentro del derecho. En síntesis, el artículo 174, inciso 2, no requiere que el afligido se encuentre en un estado de inimputabilidad. Sí que se encuentra en un estado de disminución de su inteligencia, de su voluntad o de su juicio. Y de esa manera que sea propenso a sufrir este ataque que lo perjudica patrimonialmente. Obviamente que es un delito doloso y requiere dolo directo. El delito se consuma cuando el menor o el incapaz firma el documento, aunque ese documento sea posteriormente declarado nulo. O sea, eso no quita que el delito se haya consumado. Obviamente que ese documento debe provocar algún efecto jurídico, aunque sea parcial o mínimo. Y ese efecto jurídico es el que puede provocar o va a provocar un daño en el patrimonio del menor o del incapaz. El inciso 5 dice: el que cometiere fraude en perjuicio... No, perdón, el 4, me olvidaba. El empresario no, tampoco, el 3, ando medio perdido hoy. Bueno, vimos el 1, vimos el 2, ahora el 3. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas. Bien, este no deja de ser un tipo un poco más específico, pero que está relacionado con el artículo 173, inciso primero, el cual ya vimos. Obviamente que el bien jurídico sigue siendo el patrimonio, la propiedad, y el ardid o el engaño es utilizar justamente estas medidas o pesas falsas. Se ha dicho que están incluidos dentro de lo que es la adulteración y por lo tanto la consideración de
pesas o medidas falsas, el